Buen día, profe. Hoy vamos a dar un tema nuevo, ¿sí? Que es, ay, no he puesto el título, que es metabolismo de lípidos, ¿sí? Vamos a ver catabolismo y anabolismo. En el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a catabolismo, en donde principalmente, no copio exactamente todo el temario, pero los temas, la clase principalmente se basa en la oxidación de los ácidos grasos, en la formación de cuerpos cetónicos, y en el caso de los agrónomos también el ciclo del glioxilato. Nosotros hemos visto hasta la clase pasada, ¿sí?, el metabolismo de los lípidos, de los glúcidos, que corresponden a la fase 1 y a la fase 2 del metabolismo. Y luego vimos el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria que corresponde a la fase 3. Ustedes recuerden que la fase 3 es común al metabolismo de todas las biomoléculas. En esta clase vamos a ver lo que corresponde a la fase 1 y a la fase 2 de los lípidos, ¿sí? Por supuesto que estos van a hacer también la conexión con la fase 3 del metabolismo. El catabolismo, ustedes saben que es todo el proceso de degradación de las biomoléculas, en este caso de los lípidos. Recordemos que los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos que se caracterizan por ser insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Dentro de los lípidos están compuestos que son saponificables, no saponificables, de estructuras muy diversas, no son compuestos como en el caso de los glúcidos, que los podemos definir como aldehídos o cetonas polihidroxilados, o sea, químicamente todos son semejantes, o en el caso de las proteínas también los aminoácidos. En el caso de los lípidos son heterogéneos, ¿sí? El colesterol es un lípido, hay algunas vitaminas como la A, la K, que también son lípidos. Están fosfolípidos, los glicerofosfolípidos, los triglicéridos, los esfingolípidos, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en la degradación de los glicéridos, y dentro de los glicéridos principalmente triglicéridos. Algo vamos a ver de los fosfoglicéridos, ¿sí? Y dentro de estos lípidos vamos a ver principalmente lo que ocurre con los ácidos grasos. Entonces, dentro del catabolismo de los triglicéridos, que va a ser nuestros lípidos principales, vamos a ver que en los animales tiene como finalidad principal la producción de energía. Y en el caso de los vegetales, la biosíntesis de azúcares y también de otras biomoléculas, pero principalmente azúcares. Este tema es muy parecido, ¿sí?, entre agrónomos, zootecnistas y veterinarios. Yo lo que les voy a pedir a los veterinarios, que cuando yo mencione algo de los vegetales, eso en el momento de estudiar no lo tengan en cuenta, ¿sí? No se justificaba hacer clases separadas para los dos grupos de alumnos. Entonces, acá en esta clase voy a mencionar puntos de los vegetales, pero los veterinarios, los que estudian veterinaria, no lo van a tener en cuenta.
Algo que tenemos que tener en cuenta que en los animales están los triglicéridos exógenos, o sea, aquellos que ingresan con la dieta, y los endógenos. En cambio, en los vegetales solo están presentes, o vamos a ver, los triglicéridos endógenos. Vamos a comenzar con los exógenos, pero en una forma muy ligera de cómo se produce esa degradación. Al ingresar los triglicéridos, o sea, los lípidos, pero principalmente vamos a hablar de los triglicéridos, lo primero que ocurre es en el intestino delgado, formarse o combinarse, mezclarse con los ácidos biliares, con las sales biliares, que son aportados por la vesícula biliar. Tengan en cuenta que los triglicéridos son compuestos insolubles en agua, y el tracto digestivo es principalmente acuoso. Por lo tanto, los lípidos son insolubles en ese medio acuoso, y las enzimas que participan en esa degradación o en ese comienzo de degradación no pueden actuar porque las enzimas son solubles en agua. Por lo tanto, lo primero que ocurre es esa emulsión que se producen con los ácidos biliares, con las sales biliares, que son aportadas por la vesícula biliar. Esos ácidos biliares actúan como detergentes, produciendo micelas y solubilizando los triglicéridos, ¿sí? Una vez que esos lípidos, esos triglicéridos están solubilizados, participan las lipasas intestinales. Las lipasas son enzimas hidrolíticas, por lo tanto van a comenzar esa degradación de los triglicéridos, liberando los ácidos grasos, liberando esos ácidos grasos del glicerol, ¿sí? Triglicéridos están formados por una molécula de glicerol, que es un alcohol trihidroxilado, con 3 ácidos grasos esterificados. Entonces, por acción de las lipasas, producen ácidos grasos y glicerol. Esa es la primera reacción enzimática que ocurre. Esos ácidos grasos y otros productos de degradación son absorbidos por la pared intestinal, por las células intestinales que forman la mucosa intestinal, ¿sí? Y dentro de esa membrana nuevamente se produce la esterificación y nuevamente se forman triglicéridos. Tengan en cuenta que los triglicéridos son moléculas grandes. Entonces, una vez que son absorbidos y reconvertidos en triglicéridos, pasan a lo que son la linfa. La linfa es, los animales tienen 2 sistemas circulatorios, el circulatorio, el sanguíneo, y el linfático, ¿sí? El linfático lo único que hace es recoger, ¿sí? Sustancias o distintos metabolitos o toxinas y los vuelca en el torrente sanguíneo. Esos primeros triglicéridos se unen a proteínas, ¿sí? Que son transportadoras de lípidos. Hay distintos tipos, ya vamos a ver qué son esas proteínas que se denominan lipoproteínas. Tengan en cuenta que son insolubles en agua, entonces tienen que ser transportados
por medio de moléculas o estructuras que sean solubles en agua. Entonces, los primeros en tomar esos triglicéridos o esos lípidos, también toman colesterol y otros lípidos, forman los kilomicrones. Esos kilomicrones se desplazan, o esas lipoproteínas se desplazan a través del torrente sanguíneo. Una vez que llegan a los tejidos, por ejemplo, a los adipocitos o a los miocitos son las células musculares, nuevamente actúan lipasas que están presentes en las lipoproteínas, hidrolizando esos triglicéridos de tal manera que puedan ingresar a las células, ¿sí? Si estamos en un adipocito, esos triglicéridos, esos lípidos o esos ácidos grasos nuevamente se van a esterificar para almacenamiento, o también puede ser que sean degradados para generar energía. Esa degradación principalmente en los miocitos. Bien, las lipoproteínas, hay distintos tipos de lipoproteínas, pero todas en su estructura tienen una capa externa formada por fosfolípidos. Recuerden que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, tienen una parte polar, que es la que se ubica hacia la parte externa de estas lipoproteínas, porque es la parte soluble o afín al medio acuoso. También hay moléculas de colesterol que no están esterificados, y proteínas, ¿sí? Son las apoproteínas. En el interior de esa estructura se encuentran los triglicéridos y colesterol esterificado, ésteres de colesterilo, ¿sí? Son ésteres de colesterol, ¿sí? Todas las lipoproteínas tienen más o menos esta estructura, pero se clasifican de distintas maneras, y esas diferencias están en su composición, o sea, predominan los lípidos o predominan las proteínas. Al variar esa composición de lípidos y proteínas, esa relación, las lipoproteínas toman distintos tamaños y distintas densidades. Y en base a eso se clasifican en kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad. Esto que está entre paréntesis son las siglas que presentan y que vienen del inglés. Por supuesto que no solo cambia su composición, sino que también cambia o tienen distintas funciones. Todas son proteínas o liposproteínas de transporte, todas, pero realizan transportes de distintos tipos o en distintas situaciones. Los kilomicrones son aquellos que se forman inmediatamente después de ser absorbidos los triglicéridos y lípidos de la dieta. Las lipoproteínas de muy baja densidad hacen el transporte primario de los triglicéridos endógenos, ¿sí? O sea, aquellos que ya están dentro y que deben ser transportados en el organismo. Las lipoproteínas de baja densidad es el principal transportador de colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Y HDL, ¿sí? Son las lipoproteínas de alta densidad, hacen también, su principal función es transportar colesterol, pero desde los tejidos hacia el hígado para ser metabolizado. Ustedes tengan en cuenta que el colesterol es una molécula estructural, forma parte de todas las membranas biológicas, de todas las membranas celulares, ¿sí?
En el caso de los animales se llama colesterol, en el caso de los vegetales son fitoesteroles. Por supuesto, en los vegetales no hay estas lipoproteínas, no hay este transporte, ¿sí? Esto es en animales. Pero el colesterol es una molécula estructural. Es necesario que esté presente en el organismo o en los organismos animales. El colesterol, acá les hago una aclaración, digamos, porque siempre se habla de colesterol malo y colesterol bueno. El colesterol es el mismo, el colesterol es uno solo. Se habla de colesterol malo cuando es el colesterol que se dosa en los análisis, que está unido a la LDL. Y colesterol bueno, el colesterol que está unido o está siendo transportado al por el HDL. ¿Por qué se dice malo? Porque es el colesterol que se va a depositar en los tejidos, en los capilares. Y el HDL colesterol se dice bueno porque es aquel que se está removiendo. Siempre en el organismo tiene que haber un equilibrio entre el colesterol que se deposita, que es necesario, y aquel que se remueve, que se saca para ser metabolizado. Entonces, cuando el colesterol malo o el LDL colesterol está alto, quiere decir que hay mucho depósito con respecto al que se está removiendo, ¿sí? Por eso es que se hace el análisis o el estudio de esos dos colesteroles. Pero la estructura del colesterol es una sola, ¿sí? Es la misma en todas situaciones. Bien, acá les muestro un esquemita un poco más bonito de lo que es una lipoproteína, ¿sí? Acá están los fosfolípidos, donde están sus cadenas polares hacia el exterior y sus cadenitas hidrofóbicas hacia el interior. Estas son moléculas de colesterol, y estas son proteínas que se denominan apoproteínas. Hay distintos tipos de apoproteínas, muchas de ellas tienen actividad estimulante o activan a enzimas hidrolíticas, algunas de ellas tienen actividad enzimática. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, ahora vamos a ver cómo se produce realmente la degradación de los lípidos, ¿sí? Ahora vamos a hablar principalmente de los endógenos. En la fase 1 del metabolismo, ¿sí? Lo que ocurre son las hidrólisis de los lípidos, de los triglicéridos, de los glicerofosfolípidos, también de los esfingolípidos, ¿sí? Generando moléculas más pequeñas. En este caso, que hablamos de triglicéridos, los componentes principales van a ser glicerol y ácidos grasos. Si estamos hablando de un glicerofosfolípido, cuando se produzca la hidrólisis vamos a tener glicerol, ácidos grasos y un ácido fosfórico, ¿sí? Pero principalmente vamos a ver qué es lo que ocurre con el glicerol y los ácidos grasos. Esa primera etapa, ¿sí? Que son lipasas, las lipasas son muchas, ¿sí? Todas son enzimas hidrolíticas que producen la ruptura con moléculas de agua, porque son hidrolíticas, generando ácidos grasos y glicerol. ¿Qué es lo que ocurre con el glicerol? El glicerol primero actúa una glicerol quinasa para fosforilarlo, formando glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato puede seguir dos caminos: ir a la síntesis de otros glicerofosfolípidos o glicerolípidos, o seguir la degradación para entrar y su destino final ser glicólisis o gluconeogénesis. Por supuesto, ese glicerol 3-fosfato va a sufrir una
oxidación por medio de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa para dar dihidroxiacetona fosfato. Esa dihidroxiacetona fosfato ya es un metabolito de la glicólisis o la gluconeogénesis, que por medio de la triosa fosfato isomerasa forma gliceraldehído 3-fosfato, el cual puede ir a glicólisis y generar energía, o puede entrar a la gluconeogénesis para sintetizar glucosa. Ustedes recuerden que cuando vieron gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosas a partir de metabolitos o de compuestos no glucídicos, el glicerol era uno de esos metabolitos. Acá voy a hacer una observación. Esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es la enzima que ustedes vieron en la lanzadera del glicerol 3-fosfato, ¿sí? Tengan en cuenta que las enzimas que están dentro de una célula, dentro de un organismo, son enzimas que son utilizadas en distintos procesos, en distintas vías, y este es un ejemplo. La glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, en este caso sería la citoplasmática, porque utiliza el NAD como coenzima, pertenece a la lanzadera del del glicerol 3-fosfato. Bien, ustedes ven acá, el glicerol puede entrar a este nivel de la glicólisis o la gluconeogénesis, o sea, puede entrar a este nivel, ir hacia arriba, o entrar a ese nivel e ir hacia abajo para generar energía. Ahora vamos a ver qué ocurre con los ácidos grasos, cómo se degradan los ácidos grasos, ¿sí? Acá vamos a tener en cuenta que la degradación, el catabolismo, la oxidación de los ácidos grasos tiene distintas finalidades si se trata de vegetales y de animales. En el caso de los vegetales, los ácidos grasos van a generar acetil-CoA, pero principalmente para síntesis de glucosa. Lugar que ocurre peroxisomas y glioxisomas. Y tiene dos etapas: activación y beta-oxidación, que es la degradación propiamente dicha, ¿sí? En el caso de los animales, esos ácidos grasos en la degradación van a dar acetil-CoA, pero su finalidad es generar energía en forma de ATP. El lugar celular donde ocurre es la matriz mitocondrial, y en un pequeño porcentaje se da en los peroxisomas hepáticos, ¿sí? Tiene tres etapas en los animales: activación, que se da en el citoplasma, transporte, y la beta-oxidación, que se da en la matriz mitocondrial. Sí o sí tiene que haber transporte, porque los ácidos grasos se generan en el citoplasma y deben ingresar a la matriz, a la mitocondria, para poder ser degradados. ¿Cómo se realiza la activación de los ácidos grasos? Tanto en vegetales como en animales se da la activación. Por supuesto que en los vegetales la activación y la oxidación se dan en el mismo lugar celular, peroxisomas y glioxisomas. En los animales, la activación se da en el citoplasma. Esa activación, ¿por qué es necesaria esa activación? Ustedes en química orgánica deben haber visto que los lípidos tienen diferentes funciones, pero los triglicéridos son lípidos de reserva. ¿Por qué son elegidos por la naturaleza como reserva energética? Porque son poco reactivos.
Bien, esa es una de las razones. Había 3 razones. Una, porque son poco reactivos. Y esa es la parte que nos interesa en la parte biológica, ¿no es cierto? El por qué es necesario activarla. Pero vamos a repasar. Las 3 razones eran, son poco reactivos, entonces pueden estar almacenados tanto en vegetales como en animales, por mucho tiempo, sin que se produzcan reacciones indeseables, sin que se produzcan oxidaciones normales, sin participación de enzimas. O sea, son estables químicamente. Esa es una razón. La segunda es porque no tienen agua de hidratación, o sea, cuando se reservan en el tejido adiposo en los animales o en las semillas en los vegetales, no hay agua, no es necesario que esté rodeado de agua, no hay agua, por lo tanto, tenemos lípidos puros en esas gotitas o en esos oleosomas que se forman, ¿sí? Y la tercera razón es que generan muchísima energía cuando se oxidan. ¿Por qué? Porque son totalmente reducidos. Nosotros sabemos que en un proceso, en el catabolismo, ¿sí? Cuando se produce el catabolismo, se producen procesos de oxidación, donde el proceso oxidativo principal se da en la cadena respiratoria, donde el aceptor final de esos electrones es el oxígeno. En todos esos procesos de oxidación que se dan paulatinamente paso a paso, se van liberando electrones que llegan a la cadena respiratoria con la finalidad de formar o generar fuerza protonmotriz y sintetizar ATP. Cuantos más electrones lleguen a la cadena respiratoria, más ATP se sintetiza, más fuerza protomotriz se genera, ¿sí? Cuando las moléculas están parcialmente oxidadas, como en el caso de la glucosa, ¿sí? Hay una oxidación menor. En el caso de los lípidos, la cadena hidrocarbonada que presentan es larga, tienen muchísimos hidrógenos, muchísimos electrones que pueden ser liberados y captados por la cadena respiratoria. Por eso también en los animales, donde la finalidad es sintetizar ATP, se da en la mitocondria, porque inmediatamente esos electrones entran a la cadena respiratoria para sintetizar luego ATP. En el caso de los vegetales, que tiene otra finalidad, la degradación de los ácidos grasos, la activación se da en peroxisomas y glioxisomas, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos son necesarios. Este paso de activación se necesitan activar para poder ser degradados luego, porque son muy estables químicamente. Esa activación, ¿sí?, es la unión hacia el CoA, la coenzima A, que ustedes recuerden que el CoA es una coenzima transportadora de grupos acilos. Acilos son todos los ácidos, todos, ¿sí? Los ácidos orgánicos. Cuando es el acetil-CoA, el acilo es de 2 átomos de carbono, hablamos de acetil-CoA. Pero nosotros podemos tener un butiril-CoA, un palmitil-CoA, un oleil-CoA, ¿sí? Un estiaril-CoA. Entonces, la coenzima es una transportadora de grupos acilos. Acilos es en general, ¿sí? Bien, entonces, los ácidos grasos van a reaccionar con la coenzima A, con gasto de ATP, con hidrólisis de ATP, para formar acil-CoA
y el ATP en este caso se hidroliza formando AMP y pirofosfato. Las enzimas que participan son acil-CoA sintetasas, y son muchas, son varias, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos el nombre genérico de acil-CoA sintetasas. Paso siguiente, siempre que se forma pirofosfato, se produce la hidrólisis por medio de la pirofosforilasa. Es una reacción hidrolítica generándose dos ácidos fosfóricos, ¿sí? Esta reacción es irreversible, es una reacción que se da en un solo sentido. Ustedes vean que esta reacción es reversible, por lo tanto hace que la reacción tire hacia los productos, ¿m? Y siempre que se forma AMP, va a reaccionar con ATP por medio de la adenilato quinasa para formar 2 ATP, ¿sí? ¿Por qué esta reacción siempre se da? Porque la síntesis de ATP, tanto a nivel de sustrato como la fosforilación oxidativa que se da en la mitocondria por medio de la ATP sintasa, los sustratos son ADP y fosfato inorgánico, ¿sí? Entonces, el AMP se debe transformar en ADP para poder ser sustrato para las fosforilaciones, para la síntesis de ATP, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la suma de la activación de los ácidos grasos, vemos que el ácido graso reacciona con la coenzima A utilizando 2 moléculas de ATP. O sea, en la activación de los ácidos grasos se utiliza o es necesario 2 ATP. Como producto vamos a tener acil-CoA, 2 ADP y 2 fosfatos inorgánicos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Por qué dijo que se tiene que transformar en ADP? Porque la fosforilación, ¿sí? La síntesis de ATP, los sustratos siempre son ADP y fosfato inorgánico para formar ATP. Esta es una reacción endergónica, ¿sí? Que necesita energía, que puede estar asociada a una fosforilación a nivel de sustrato, como en la glicólisis o en el ciclo de Krebs, o puede estar asociada con la cadena respiratoria por medio de la ATP sintasa, que es la fosforilación oxidativa, que la realiza la ATP sintasa. La ATP sintasa utiliza la energía generada en la cadena respiratoria, utiliza la fuerza protonmotriz, ¿sí? Pero, ¿quiénes son los sustratos o cuáles son los reactivos para esta reacción? ADP y fosfato inorgánico. Entonces, cuando hay AMP, el AMP sí o sí reacciona con moléculas de ATP para poder generar ADP, que es el sustrato de las fosforilaciones, ¿sí? Ya sea a nivel de sustrato o fosforilación oxidativa. Bien, ¿Estamos gracias. de acuerdo? Sí. Bien. En el caso de los animales, hay transporte, porque la activación se realiza en el citoplasma. Por lo tanto, los ácidos grasos activados que están en el citosol deben pasar al interior de la mitocondria, a la matriz mitocondrial, que es donde ocurre la oxidación. En el caso de los vegetales, la activación y la degradación ocurren en los peroxisomas y glioxisomas, ¿sí?
Por lo tanto, no hay transporte. ¿Cómo ocurre ese transporte? El ácido graso que está activado, ¿sí?, tiene que unirse a la carnitina. La carnitina es un transportador. Acá está la molécula de la carnitina. Es un aminoácido. Ven que acá tenemos nitrógeno y acá tenemos un ácido. Los aminoácidos son ácidos que tienen un grupo amino. Ustedes vieron los aminoácidos proteicos, que son aminoácidos donde el grupo amino está en el carbono alfa. Se llaman alfa aminoácidos, los proteicos. Pero los aminoácidos hay muchos. En el organismo, tanto animal como vegetal, los aminoácidos proteicos son 20, pero, y que son universales, están presentes en todos los seres vivos, esos 20 aminoácidos proteicos, pero hay aminoácidos que son no proteicos. No proteicos, quiere decir que no forman proteínas, pero que cumplen otras funciones. Y este es un ejemplo de un aminoácido no proteico. Y este es un aminoácido alfa, beta, gamma aminoácido, porque el grupo amino está en el carbono gamma. Alfa, beta, gamma, aminoácido. ¿Sí? Bien. Entonces, el grupo ácido tiene que transferirse de la coenzima a la carnitina, ¿sí?, formando acilcarnitina. Acá está, acilcarnitina, ¿sí? Esa reacción es catalizada por esta enzima que está en la membrana mitocondrial, que se llama carnitina aciltransferasa 1. Esta enzima, ¿sí?, la pueden ver unida, depende de los libros, en la membrana externa mitocondrial o en la membrana interna mitocondrial en la parte externa, ¿sí? Las dos se aceptan, ¿sí?, porque los libros la presentan de distintas maneras. En este caso le está presentando en la membrana externa, ¿sí?, pero pueden verla unida en la cara externa de la membrana interna. La función que cumple es la misma, ¿sí?, catalizar la transferencia del grupo ácido, del acilo, desde la coenzima a la carnitina, ¿sí?, formando acilcarnitina. Esa acilcarnitina ingresa a la matriz mitocondrial por medio de este transportador que se llama acilcarnitina translocasa. Entra el acilcarnitina, dentro de la mitocondria ocurre la reacción inversa a lo que ocurrió acá afuera. Perdón, no he puesto el puntero. No sé si estaban viendo, pero bueno, acá, ¿sí?, ocurre la reacción, ¿sí?, en donde la carnitina toma el grupo acilo. Dentro de la matriz mitocondrial ocurre la reacción inversa, en donde el grupo acilo es transferido a una molécula de coenzima A que está dentro de la mitocondria. Ustedes recuerden que la coenzima A no puede atravesar la membrana mitocondrial. Hay un pool fuera de la mitocondria, pool de coenzima A, y hay un pool dentro de la mitocondria, ¿sí? Entonces, el grupo acilo es transferido a la coenzima A, formando acil-CoA nuevamente, ¿sí?, y liberando la carnitina. Esa reacción es catalizada por la carnitina aciltransferasa 2. Si ustedes ven, esta enzima y esta enzima catalizan la misma reacción en sentidos opuestos, ¿sí? Son isoenzimas entre ellas. Y la carnitina
sale de la mitocondria, también transportada por medio de la acilcarnitina translocasa, para tomar otro grupo acilo y nuevamente ingresarlo a la matriz mitocondrial. Una vez que el acil-CoA está formado en la matriz mitocondrial, está regenerado en la matriz mitocondrial, sufre la degradación, que es la beta-oxidación. Es el tercer paso, ¿sí? En los animales se da principalmente en la mitocondria, pero se puede dar en los peroxisomas en un porcentaje mínimo. Y es principalmente para ácidos grasos de cadena muy larga o ramificados, ¿sí? Normalmente el mayor porcentaje se da en la matriz mitocondrial, en la mitocondria. En los vegetales, peroxisomas y glioxisomas. Profe, disculpe, ¿la coenzima A es la que pasa beta oxidación? La acil-CoA. Acil-CoA ingresa a la beta-oxidación. No la coenzima sola. El acil-CoA. Gracias. Sí, el ácido graso ya unido a la coenzima A. Bien. La beta-oxidación, que es la oxidación verdadera, la degradación verdadera de los ácidos grasos, ¿sí? Comienza con una oxidación catalizada por la acil-CoA deshidrogenasa, cuya coenzima es el FAD. ¿Sí? Paso siguiente, hay una hidratación. Entra una molécula de agua catalizada por la aminoil-CoA hidratasa. El tercer paso, ya lo vamos a repasar a todos, hay una segunda oxidación donde participa la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, cuya coenzima es el NAD. Y el último paso es la ruptura de esa molécula catalizada por la acil-CoA aciltransferasa o también llamada tiolasa, con el ingreso de una coenzima A, formando acetil-CoA, que es el producto principal de la beta-oxidación, más un ácido graso acortado con 2 carbono menos, que pasa nuevamente a ocupar este lugar y repetirse el ciclo. ¿Por qué se llama beta-oxidación? Recuerden ustedes la nomenclatura común de los ácidos grasos. Tenemos el carbono carboxílico, este es el carbono alfa, el carbono beta, gamma, ¿sí? Se llama beta-oxidación porque la oxidación se da en el carbono beta. Si ustedes ven, en un primer paso, se pierden electrones como átomos de hidrógeno, porque la coenzima es el FAD. La enzima que participa, el nombre genérico, es acil-CoA deshidrogenasa, porque el ácido graso que se degrada puede tener 16, 18, 14, 12, 10, o sea, el ácido graso que se degrada puede ser cualquiera. Las acil-CoA deshidrogenasas son enzimas, ¿sí?, que degradan los ácidos grasos, todos, ¿sí?, cualquiera. Entonces, en el primer paso, se liberan electrones como átomos de hidrógeno que son tomados por el FAD. Recuerden que el FAD es una coenzima que está unida covalentemente a las enzimas, y acá vemos ese proceso de oxidación como la formación de un doble enlace. Luego, paso siguiente, entra una molécula de agua en el carbono beta. O sea, ahí entró un oxígeno, hubo una oxidación, ¿sí?
enoil-CoA hidratasa. Por supuesto, esto es la oxidación y para permitir que entre una molécula de agua, para que entre una molécula de oxígeno, ¿sí? Acá ya tenemos el carbono beta con un oxígeno, está oxidado. Paso siguiente es una segunda oxidación, o sea, pierde nuevamente electrones, pero en este caso, como hidruro, lo toma el NAD, la enzima que participa es la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, y vemos el carbono beta muy oxidado, está ya como una cetona. Paso siguiente es la ruptura entre el carbono alfa y el beta por medio de la tiolasa o acil-CoA acetiltransferasa, en donde ingresa una coenzima A para unirse a ese carbono que en esta molécula era el beta. Nosotros vemos que de un carbono que está hidrogenado pasa a un carbono carbonílico, de un ácido carboxílico. Entonces se produjo la beta-oxidación, y es lo que permite la ruptura, liberando acetil-CoA. Este ácido graso que está acortado vuelve a repetir este ciclo, hasta que todo se degrada. Se repite tantas veces como sea necesaria, hasta que en la última vuelta se generan 2 acetil-CoA. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. La regulación de los ácidos grasos, ¿sí? Todos los procesos biológicos tienen que estar regulados. Ustedes ya vieron la regulación de la glicólisis, la regulación de la ruta de las pentosas, la regulación del ciclo de Krebs, ¿sí? En el caso de la degradación de los ácidos grasos, del catabolismo de los ácidos grasos, está regulado. En el transporte, en el caso de los animales, en los vegetales, esta regulación no se da, y se da por, o es inhibida por altas concentraciones de malonil-CoA, solamente por el malonil-CoA. El malonil-CoA es un metabolito que participa en la síntesis de los ácidos grasos. Esto es importante porque si se está sintetizando ácidos grasos, eso lo vamos a ver la clase que viene, no se puede dar la degradación. Las vías, cuando una se activa, la otra contraria se debe inhibir. Entonces, si está activa la síntesis de ácidos grasos, la degradación se va a inhibir. Y se inhibe en el transporte. Carnitina aciltransferasa 1 es inhibida por malonil-CoA. En la beta-oxidación propiamente dicha, ¿sí? O sea, en el proceso catabólico, en la degradación verdadera de los ácidos grasos, la regulación se da a nivel de la beta-hidroxi-CoA deshidrogenasa, que es inhibida por altas concentraciones de NAD reducido, y en la tiolasa, que es la última enzima, que es inhibida por altas concentraciones de acetil-CoA. Como ustedes ven, en los dos casos son inhibidas por uno de sus productos, ¿sí? Veamos acá, la beta-hidroxi-CoA deshidrogenasa es inhibida por altas concentraciones de NAD reducido, y la tiolasa es inhibida por altas concentraciones de acetil-CoA. La regulación a este nivel de la beta-oxidación se da tanto en animales como en vegetales.
Bien, vamos a ver, en la beta-oxidación peroxisómica, los pasos son exactamente iguales que la beta-oxidación mitocondrial, ¿sí? Participan las mismas enzimas en cada uno en los 4 pasos de la beta-oxidación. Pero como se dan en distintos lugares celulares y tienen distintas finalidades, hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, el Fab reducido que se genera en la beta-oxidación, en el primer paso, en la mitocondria, ingresa a la cadena respiratoria. En realidad él no ingresa, entrega los electrones a la cadena respiratoria para generar energía como ATP. Tengan en cuenta que el objetivo de la beta-oxidación en los animales es generar energía en forma de ATP. Por lo tanto, estos electrones entran a la cadena respiratoria para generar fuerza protonmotriz y sintetizar ATP. En el caso de los peroxisomas, ¿sí? Ese Fab se tiene que regenerar para que la beta-oxidación continúe. Pero esa reoxidación se hace o se da combinándose con el oxígeno, generando agua oxigenada. El agua oxigenada se descompone por acción de una catalasa, formando agua y oxígeno nuevamente. O sea, acá toma oxígeno para formar agua oxigenada, pero luego lo libera. Nosotros vemos que acá esa energía que tiene el FAD, porque todos los electrones que son liberados, ¿sí?, y captados por las coenzimas, es energía que está ahí, en esas coenzimas. En este caso, esa energía, al no ser aprovechada o cedida esos electrones a la cadena respiratoria, se pierde como calor, ¿sí? O sea, esta energía de este paso se pierde, no es aprovechada esa energía. Otra diferencia que hay entre la beta-oxidación mitocondrial y peroxisómica es el destino del NAD reducido que se genera en el tercer paso. Si estamos en la cadena, en la mitocondria, esos electrones son cedidos a la cadena respiratoria y genera fuerza protomotriz para sintetizar ATP. En el caso del NAD reducido, generado en el peroxisoma o glioxisoma, ese NAD reducido sale del peroxisoma para ser reoxidado, porque se tiene que reoxidar para que la beta-oxidación continúe. Entonces sale el NAD reducido, se reoxida fuera del peroxisoma, que puede ser en el citoplasma o también puede ser en la cadena respiratoria, ¿sí? Tengan en cuenta que en los vegetales está la NAD deshidrogenasa externa que puede recibir esos electrones. Por supuesto que no es su finalidad, la beta-oxidación peroxisómica, generar energía. Entonces, si se llega a generar ATP en la cadena respiratoria, es algo secundario. Lo que importa es que ese NAD generado en el peroxisoma sale y se reoxida fuera del peroxisoma o glioxisoma. Una vez reoxidado, reingresa al peroxisoma para que la beta-oxidación continúe. La tercera diferencia es cuál es el destino del acetil-CoA que se ha formado. En el caso de la mitocondria, ese acetil-CoA sí o sí entra al ciclo de Krebs para generar energía, para generar ATP. Tengan en cuenta que el ciclo de Krebs se asocia o se acopla siempre con cadena respiratoria y sintetiza ATP.
En el caso de la beta-oxidación peroxisómica, ese acetil que se ha generado, es utilizado para biosíntesis de otras moléculas. Es exportado. Generalmente en los vegetales esto va a síntesis de glucosa por medio, paso intermedio, ¿sí? El ciclo del glioxilato, ¿sí? Se puede dar en peroxisoma, en glioxisoma. Cuando se da en glioxisoma se une al ciclo del glioxilato y ese producto del ciclo del glioxilato luego va a la gluconeogénesis. En el caso de los peroxisomas, ese acetil-CoA puede ir a la síntesis de otras biomoléculas o con otra finalidad, ¿sí? Pero principalmente en vegetales va a síntesis de glucosa. Entonces, los ácidos grasos por beta-oxidación forma acetil-CoA. Ese es el producto principal, ¿sí? El acetil-CoA en los vegetales, síntesis de glucosa. En los animales puede tener dos destinos. El principal es ciclo de Krebs, para generar ATP, para generar energía en forma de ATP. Pero también ese acetil-CoA puede formar cuerpos cetónicos. En un porcentaje mínimo, pero sí se forman cuerpos cetónicos. Bueno, de acá nada. Ah, perdón. En los animales, ¿sí? Acá tenemos este FAD generado en la primera etapa, que es por medio de la acil-CoA deshidrogenasa, donde yo les dije que esos electrones los entrega a la cadena respiratoria, ¿sí? Pero no lo hace en forma directa. Esta es parte de la cadena respiratoria de los animales, ¿sí? Donde teníamos el complejo 1, la ubiquinona, el complejo 2. Acá tenemos la lanzadera del glicerol 3-fosfato, en donde la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial está pegada del lado externo de la mitocondria, ¿sí? Y acá tenemos la acil-CoA deshidrogenasa es este es el ácido graso CoA que se transforma en enoil-CoA, que es la primera reacción de la beta-oxidación. Esta es la enzima donde está el FAD en su interior, ¿sí? Ese FAD entrega a otra proteína que también tiene FAD como coenzima, es una flavoproteína transportadora de electrones, que cede los electrones a esta sí es un complejo enzimático, que tiene FAD y tiene proteínas ferrosulfuradas, que está pegada en la membrana interna mitocondrial, que se llama ETF, flavoproteína transportadora de electrones, coenzima Q, óxido reductasa. Tengan en cuenta, es un nombre parecido al complejo 3. Y Profe, ¿puedes repetir el nombre? Es flavoproteína transportadora de electrones, ubiquinona o coenzima Q, óxido reductasa. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, es de esta manera que ingresan los electrones a la cadena respiratoria, ¿sí? Lo hace a nivel de coenzima Q o ubiquinona, y luego sigue con la cadena normal. La ubiquinona le va a entregar al complejo 3, el citocromo C, el complejo 4 y al oxígeno, generando fuerza protomotriz para sintetizar ATP.
En el caso de este NAD, que es mitocondrial, o sea que en la matriz mitocondrial, el NAD es una coenzima libre, soluble, va a entrar a nivel del complejo 1, ¿sí? Para generar energía en forma normal en la cadena respiratoria, ¿sí? Bien. Los lípidos, sobre todo los ácidos grasos, son moléculas muy reducidas que generan mucha energía. Cuando se oxidan, y vamos... Ustedes vieron que cuando se oxida la glucosa... Profe, ahí arriba no se ve completo. ¿No se ve? Ya lo bajo. Acá. Ahí se ve perfecto, gracias. Bien. Ustedes vieron en una de las clases anteriores que la oxidación completa de la glucosa da dióxido de carbono, agua y energía. Y nosotros vimos que el rendimiento energético en ATP podía dar 30 ATP o 32 ATP. ¿Sí? Cuando tenemos un ácido graso, que puede tener cualquier longitud, y se oxida, oxígeno, ¿sí? No la igualo a la ecuación, pero ya la vamos a ver, va a producir dióxido de carbono, agua y energía. Vamos a ver cuál es el rendimiento energético de la oxidación de los ácidos grasos. Por supuesto, cuando nosotros tenemos glucosa, tenemos siempre 6 átomos de carbono. Y dependiendo de que si usa la lanzadera glicerofosfato o malato, o en el caso de los vegetales que entra a nivel de la NAD deshidrogenasa externa o de la lanzadera malato aspartato, sintetiza 30 o 32. En el caso de los ácidos grasos, cada ácido graso tiene su rendimiento energético. Si estamos frente a un ácido graso de 20 carbonos, de 12 carbonos, de 10, de 8, cada uno va a dar un rendimiento energético propio. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque cada ácido graso va a dar un número de acetil-CoA. Cada ácido graso va a dar este proceso de beta-oxidación un número diferente. Cada ácido graso, ¿sí? Habrá, por ejemplo, en el caso de que tengamos 16 átomos de carbono, este ciclo se va a dar 7 veces. Cuando estemos frente a uno de 10 carbono, se va a dar 4 veces. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, cada ácido graso va a dar una cantidad determinada de acetil-CoA, de NAD reducido, de FAD reducido, que van a rendir ATPs, y cada ácido graso va a tener su rendimiento energético. En este ejemplo está el ácido palmítico. El ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono. ...16 átomos de carbono. Si nosotros tenemos un ácido graso de 4 carbonos, la beta-oxidación se va a dar una sola vez y se van a formar 2 acetil-CoA.
Y en este proceso de beta-oxidación se va a formar un NAD reducido y un FAD reducido. Si el ácido graso tiene 6 átomos de carbono, se van a dar 2 veces el ciclo de beta-oxidación, se van a formar 3 acetil-CoA y se van a formar 2 NAD y 2 FAD reducidos. ¿Sí? Si tenemos un ácido graso de 16 átomos de carbono, se van a formar 8 acetil-CoA y se van a dar 7 ciclos, porque los ciclos siempre será uno menos, porque en el último ciclo se forman 2 acetil-CoA. Entonces, si tenemos el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono, ¿sí? El número de acetil-CoA que se forma lo podemos calcular como el número de carbonos del ácido dividido en 2. En el caso del ácido palmítico es 16 dividido en 2, son 8 acetil-CoA. En el caso de este ácido graso que tiene 6, va a ser 6 dividido en 2, se forman 3 acetil-CoA. ¿Sí? El número de NAD y FAD va a ser el número de vueltas que ocurre la beta-oxidación. Y eso es el número de acetil-CoA menos 1. En el caso del ácido palmítico, el número de acetil-CoA que se forman son 8. El número de vueltas son 7. O sea, se van a formar 7 NAD y 7 FAD. En este ejemplo, que se han formado 3 acetil-CoA, ¿cuántas vueltas se dieron? 2. 3 menos 1. ¿Cuántos NAD se forman? 2. ¿Cuántos FAD se forman? 2. Eso es importante para luego hacer el rendimiento energético, ¿sí? Ustedes recuerden que en la activación del ácido graso se consumen 2 ATP, ¿sí? En este ejemplo del ácido palmítico, que se formaron 8 acetil-CoA, 8, esos acetil-CoA ingresan al ciclo de Krebs. Y vimos que el rendimiento energético del ciclo de Krebs acoplado a la cadena respiratoria es 10 ATP cada uno. Por 8 son 80. Se forman 7 NAD, porque se dan 7 vueltas. Cada NAD, cuando entrega sus electrones a la cadena respiratoria, genera 2,5 ATP. 2,5 ATP por 7 NAD son 17,5 ATP. Se forman 7 FAD reducidos, que al ceder los electrones a la cadena respiratoria genera 1,5 ATP cada uno. Por lo tanto, los 7 van a ser 10,5. Si nosotros sumamos los generados y restamos estos 2 que se han consumido en la activación, vemos que el rendimiento energético del ácido palmítico son 106 ATP. ¿Entendido? En el caso que tenemos 6 átomos de carbono, hay ácidos grasos de 6, solamente que no son los más frecuentes, vamos a tener 3 acetil-CoA. Cada uno genera 10 cuando entran a la cadena, al ciclo de Krebs asociado a cadena respiratoria. Por lo tanto, se forman 30 ATPs. Se han formado 2 NAD reducidos, porque se dan 2 vueltas. Al entregar los electrones a la cadena respiratoria, cada uno 2,5, van a ser 5. Se forman 2 FAD reducidos, que al entregar los electrones a la cadena respiratoria, cada 1,5 por 2 son 3.
menos 2 ATP de la activación. Por lo tanto, este ácido graso de 6 átomos de carbono se forman 36 ATP. 30, 35, 38 menos 2, 36. Cada ácido graso tiene su rendimiento energético. Eso quiere decir que cuando tenemos un ácido graso que se oxida completamente para dar dióxido de carbono y agua más energía, esta energía que se traduce en ATP, cada ácido graso tiene un rendimiento, su rendimiento propio en moléculas de ATP. ¿Dónde se consume este oxígeno? Que les estoy diciendo acá yo que la oxidación completa. ¿Dónde está este oxígeno? ¿En qué parte del proceso? ¿En el agua? ¿Cómo ingresa? O sea, esto se transforma en agua, pero ¿en qué proceso? ¿En la beta oxidación en la enoil-CoA hidratasa? No, oxígeno. A ver si está la transparencia, espera. Me voy a tener que ir arriba. Cuando estamos acá, ¿sí? Nosotros hemos visto la fase 1, la fase 2, que se forma acetil-CoA, ¿sí? Que se generan electrones como NAD, como FAD. Esto, que es la beta-oxidación, se acopla con la fase 3, porque yo lo estoy mencionando al ciclo de Krebs y cadena respiratoria, porque este proceso que ocurre en la fase 2, luego se conecta con la fase 3. Entonces, ¿dónde está entrando ese oxígeno? ¿Dónde está entrando ese oxígeno? En la cadena respiratoria. Y el agua que se genera acá es de la cadena respiratoria. Tengan en cuenta que yo ahí estoy mencionando que los acetil-CoA, cuando entran al ciclo de Krebs y a la cadena asociada a la cadena respiratoria, cuando el NAD ingresa a la cadena respiratoria, genera. Cuando el FAD ingresa o entrega los electrones a la cadena respiratoria, genera. Porque todo está asociado. La fase 3 es común a todos los metabolitos, los metabolismos, a todos. Entonces, acá lo estamos asociando con la fase 3. El catabolismo de los lípidos no termina acá, continúa. Pero esto ya lo vimos. Entonces, el oxígeno es el que entra en la cadena respiratoria. Es el aceptor final de los electrones, que los está cediendo el ácido graso. Solamente que esa entrega no es directa al oxígeno. Lo va haciendo paso a paso. Bien, ¿a dónde se generan los dióxidos de carbono? ¿Dónde se genera? Porque nosotros vimos que la beta-oxidación se forma acetil-CoA, pero el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. ¿Y acá qué es lo que ocurre en el ciclo de Krebs? Hay descarboxilaciones. Los dos primeros pasos del ciclo de Krebs son descarboxilaciones, o sea, ahí se está generando o liberando esos carbonos que entran como acetil-CoA al ciclo.
nosotros vemos que la beta-oxidación se forma acetil-CoA, molécula de 2 carbonos, pero los acetil-CoA entran al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs libera los dióxidos de carbono, los carbonos como dióxido de carbono. Y los electrones en definitiva llegan a la cadena respiratoria. Y en la cadena respiratoria es donde se da la fuerza protón motriz que luego la ATP sintasa utiliza para sintetizar ATP. Cada ácido graso va a tener su rendimiento energético, pero el proceso es el mismo. Va a depender de cuántos acetil-CoA se den. Va a depender de cuántos ciclos se dé. Entonces, cada ciclo genera NAD y FAD. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Profe, ¿Sí? Sí. ¿por qué restaba -1? No lo escuché bien ahí en... -2. Ah, no, en las vueltas. Sí. Porque cuando nosotros tenemos ácidos grasos, ¿sí? En la última vuelta se generan 2 acetil-CoA. Yo voy a hacer algo un poquito más largo, si puedo, si el pizarrón me permite. Mira, tengo 2, 4, 6, 8 carbonos. Se da un ciclo y se libera un acetil-CoA y un ácido con 2 carbonos menos, con 6. Se da otro ciclo y se libera acetil-CoA y un ácido graso de 4, que vuelve a hacer la beta-oxidación. Y en el último ciclo se generan 2 acetil-CoA. Entonces, el número de acetil-CoA va a ser el número de carbono, que en este caso son 8, dividido en 2. 4 acetil-CoA. Pero ¿cuántos ciclos se dio? 3. Entonces siempre va a ser el número de acetil-CoA menos 1. Porque en el último ciclo se dan 2 acetil-CoA. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Ahora han sí, profe. entendido? Sí, perfecto, Bien. gracias. Profe, yo ¿Cómo tengo vamos una con esto? consulta. ¿Los ácidos grasos que entran en la beta-oxidación son únicamente los saturados? También entran los insaturados, solamente que no los vemos. También están los de ácidos grasos impares, porque hay ácidos grasos de número impar, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver principalmente los saturados pares. Gracias, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, Bueno. gracias. Bien. Ando usando mucho tiempo. Bueno, los cuerpos cetónicos, me esperan, terminamos en un ratito, ¿sí? Los cuerpos cetónicos son 3, que son estos: acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, ¿sí? ¿Dónde se sintetizan? En la matriz mitocondrial de los hepatocitos. Los hepatocitos son las células del hígado. O sea, los cuerpos cetónicos se forman en el hígado. ¿En qué lugar celular? Matriz mitocondrial. Los cuerpos cetónicos se sintetizan siempre en muy pequeñas cantidades, ¿sí? Siempre, pero en muy pequeñas cantidades. Si nosotros vemos acá en este esquema, los ácidos grasos se degradan formando acetil-CoA. El acetil-CoA, ¿sí?, normalmente entra al ciclo de Krebs, al ciclo del ácido cítrico, para generar energía, o también puede ser que el oxalacetato sintetice glucosa por medio de la gluconeogénesis, ¿sí? El acetil-CoA en pequeñas cantidades forma cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Estos cuerpos cetónicos son fuente
o sea, salen del hígado y son fuente de energía para el corazón, músculo esquelético, riñón, cerebro, pero en muy pequeñas cantidades, en condiciones normales, ¿sí? La glucosa nosotros sabemos que es la fuente principal de combustible para el cerebro y otros tejidos, ¿sí? Bien. En situaciones especiales, en situaciones que no son las normales, hay una gran producción de cuerpos cetónicos, que son cuando el oxalacetato sale del ciclo de Krebs y hay una gran síntesis de glucosa. Tengan en cuenta que el cerebro utiliza glucosa principalmente como fuente de energía. Cuando el oxalacetato está deficiente en el ciclo de Krebs, deficiente porque sale para sintetizar glucosa, el acetil-CoA se acumula. Si esto se acumula, hay una gran producción de cuerpos cetónicos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo ese oxalacetato puede hacer una síntesis exagerada de glucosa? En dos situaciones. Una, cuando hay un ayuno prolongado o más que ayuno, una inanición. O sea, cuando una persona está en una condición de desnutrición, ¿sí? Si hay desnutrición, el cuerpo tiene que sintetizar glucosa porque la glucosa es la principal fuente de energía del cerebro y de todos los tejidos, ¿sí? Entonces el oxalacetato sale del ciclo para hacer gluconeogénesis, porque el organismo está necesitando glucosa. Ahora, en ese caso que falta oxalacetato, el ciclo de Krebs no capta todo el acetil-CoA que se produce, se acumula y hay una gran síntesis de cuerpos cetónicos. Esa es una razón, ¿sí? La otra razón es en una diabetes descompensada. En una diabetes descompensada hay mucha glucosa, pero la glucosa no entra en la célula. No entra. Entonces, el organismo lo lee como que no hay glucosa. Entonces, el cuerpo, el ciclo de Krebs, utiliza oxalacetato y volvemos a tener ese problema de que el ciclo de Krebs no capta todo el acetil-CoA que se forma y hay acumulación y síntesis de cuerpos cetónicos. En condiciones normales, los cuerpos cetónicos se forman en pequeñas cantidades. Pero en estas dos situaciones, que son de inanición o desnutrición y diabetes descontrolada, descompensada, hay una gran producción de cuerpos cetónicos. Y eso ya es malo, ¿sí? Porque produce una acidosis metabólica. Tengan en cuenta que acá tenemos ácidos. Acetoacetato es un ácido. Beta-hidroxibutirato es un ácido. Entonces producen una acidosis metabólica. Cuando la diabetes está descompensada, ¿sí? Puede entrar la persona en coma porque se produce una acidosis metabólica. Bueno, y por último, para los agrónomos y zootecnistas, nosotros vimos que el acetil-CoA en los vegetales principalmente es la síntesis de glucosa, pero participando el ciclo del glioxilato, ¿sí? Los vegetales, en semillas en germinación, pueden transformar ácidos grasos en glucosa, porque presentan el ciclo del glioxilato. Los animales no, y una planta que ya está desarrollada, que está fotosintetizando, la síntesis de glucosa lo hace por fotosíntesis, ¿sí? O por
o sea, participa la gluconeogénesis también en las plantas, pero la principal fuente es la fotosíntesis. Pero en una semilla en germinación, donde la semilla no fotosintetiza, ¿sí?, va a realizar el ciclo del glioxilato, va a utilizar los lípidos, los triglicéridos que están en reserva en esa semilla, para transformar en glucosa, para poder formar el embrión, esa pequeña plantita salir, formar las hojas, las primeras hojas y empezar a fotosintetizar. Hasta que la planta empieza a fotosintetizar, la glucosa se sintetiza a través de este ciclo, o sea, beta-oxidación, ciclo del glioxilato, gluconeogénesis. Tengan en cuenta que la glucosa es fuente de energía, fuente de carbono, para sintetizar todas las biomoléculas que necesita ese embrión que está por salir. No solo, o sea, necesita formar proteínas, lípidos de membrana, necesita formar enzimas, necesita sintetizar pared celular, la misma clorofila, todo se sintetiza a partir de esa glucosa que se sintetiza a partir de los lípidos, ciclo del glioxilato y gluconeogénesis, ¿sí? El ciclo del glioxilato es este, y nada más que este. Las otras vías son vías que se relacionan con el ciclo del glioxilato. Beta-oxidación es una cosa, ¿sí? Gluconeogénesis es otra. Y el ciclo del glioxilato hace el nexo entre esos dos procesos, ¿sí? Entonces, en el ciclo del glioxilato, que ya lo vimos en otras oportunidades, el acetil-CoA entra, se condensa, se une con el oxalacetato para formar citrato. El citrato se transforma en isocitrato por medio de la conitasa. Esta es la citrato-sintasa. Esta es una isoenzima a la citrato-sintasa del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se da en la matriz mitocondrial. Esto se está dando en el glioxisoma. Por lo tanto, catalizan la misma reacción, pero son isoenzimas porque están en distintos lugares celulares. Lo mismo que la aconitasa. Esta es una isoenzima del ciclo de Krebs, formando isocitrato. El isocitrato se rompe, se divide, formando succinato y glioxilato. De ahí viene el nombre, ciclo del glioxilato. Esta enzima, isocitrato liasa, es exclusiva del ciclo del glioxilato. Tengan en cuenta que estas, ¿sí?, son del ciclo del glioxilato, pero también están en el ciclo de Krebs. Isocitrato liasa libera succinato. Este succinato es el que sale, va a la mitocondria para permitir luego la gluconeogénesis. El glioxilato se une con una segunda, o reacciona con una segunda molécula de acetil-CoA por medio de la malatosintasa. Esta enzima también es exclusiva del ciclo del glioxilato, para formar malato. El malato, por medio de la malato deshidrogenasa, forma oxalacetato y comienza nuevamente el ciclo. Malato deshidrogenasa también es una isoenzima de la malato deshidrogenasa del ciclo de Krebs. Entonces ustedes ven que el ciclo del glioxilato tiene 3 enzimas que también están presentes en el ciclo de Krebs. Y estas dos, isocitrato liasa y malatosintasa, son exclusivas del glioxilato. Y acá está la conexión que hay entre los cuerpos lipídicos, en donde están los ácidos grasos, que entran al glioxisoma, sufren la beta-oxidación liberando acetil-CoA, ¿sí?, y se da el ciclo del glioxilato, como lo vimos recién.
y el succinato sale, ingresa a la mitocondria, ingresa al ciclo de Krebs a nivel de succinato, formando malato, y el malato puede salir, ¿sí?, para hacer gluconeogénesis. ¿Estamos de acuerdo? Ahí termina la clase. ¿Alguna pregunta? No, Profe, perfecto. entonces el ciclo ese que usted estuvo contando recién del glioxilato sería como la alternativa en vegetales del ciclo de Krebs en animales. No, no es alternativa. ¿Sí? El ciclo de Krebs se da en los vegetales, se da. ¿Sí? El ciclo de glioxilato permite que el acetil-CoA que viene de la beta oxidación haga síntesis de glucosa, pero para eso, ¿sí?, necesitamos la conexión del ciclo de glioxilato. El ciclo de Krebs se da en vegetales y en animales, ¿sí? En vegetales, el ciclo del glioxilato va a ser la unión entre la beta oxidación y la gluconeogénesis. Pero son dos ciclos distintos, ¿sí? ¿Estamos? Gracias, profe. Muy bien. Acá terminamos. Marta, Sí. ¿me dejas hacer un aviso parroquial? Sí, sí, sí. Chicos, este miércoles rinden el ciclo de Krebs y cadena respiratoria y rinden a las 18:30 los dos grupos de agronomía y zootecnia, grupo A y B, y veterinaria rinde a las 18:45 los dos grupos de veterinaria. ¿Sí? Ahora ya están separados por carrera y no por grupo. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso, el horario de conexión y demás. Ok, profe, gracias. Y esta tarde, a las 16, hay clase de consulta. Para que participen y no se olviden. Gracias, profe. No, de nada. Hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos, profe.